¿Están viendo la pantalla, la diapo? Está cargando todavía. ¿Sí o no? Es que me aparece la pantalla en negro, doctor. ¿No te entendí? La- ¿No te escuché bien? Todavía no se ve, doctor. ¿Está bien? ¿Qué raro? Desde que estoy acá con mi Nurse que me ayuda. Vamos a poner acá. Y... No, sí está. ¿Ahora la ven, no? No, doctor. Está la pantalla en negro. Mira, estoy acá en la clínica, me dicen que la señal no es muy buena. Por eso digo. Ya No se me puede voy a... ver, doctor. ¿Ya se puede ver? Ahí está. Sí. Acá entonces. Ya, pues acá me tendré que quedar. Estoy, no estoy como en mi casa. Bueno, no, no te preocupes, si te va bien a usted, los voy a incomodar un ratito. Rápido vamos a avanzar. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar sobre prematuridad. Y lo que vamos a conversar en esta clase es sobre los problemas que suele presentar un niño prematuro, ¿no? Y van a ver que puede haber problemas a nivel del sistema nervioso central, problemas a nivel del sistema cardiovascular, problemas a nivel del pulmoncito, problemas a nivel del pacto intestinal, problemas a nivel de los riñones, problemas a nivel del sistema hematológico. O sea, en realidad, un niño prematuro, eh, dependiendo de cuán prematuro sea, va a tener chance de presentar estos problemas que los vamos a conversar ahora en la clase. Cuanto más prematuro, más de presentarlos. Bien. Entonces, vamos a revisar los problemas clínicos que pueden presentar los prematuros. Siempre recordar esto, que de acuerdo a la edad gestacional, vamos a hablar de prematuros tardíos, prematuros extremos o prematuros inmaduros. Prematuro tardío es el de 34, 35 y 36 semanas. Hablamos de prematuro extremo, el que tiene menos de 28 semanas, y inmaduro, el que tiene una edad gestacional menor de 26 semanas. Y según el peso, hablamos de recién nacido de bajo peso, aquel que tiene un peso menos de 2.500 gramos, de muy bajo peso, el que tiene menos de 1.500 gramos, y el de peso extremadamente bajo, el que tiene un peso menos de 1.000 gramos. Bien, ahora sí. Depresión cardiorrespiratoria al recién nacido, perdón, al nacer. Obviamente, un prematuro tiene chance de presentar esta depresión cardiorrespiratoria. Cuanto más prematuro, más chance. Y entonces estos niños no van a nacer con un buen esfuerzo respiratorio y vamos a tener que probablemente apoyarlos con ventilación a presión positiva. Y lo que debemos recordar es que hay que ventilar a estos prematuros con la menor presión posible. Utilizar la FiO2 necesaria. En las últimas guías de reanimación que han salido este año, la de 2022, nos recomiendan en el prematuro iniciar con una concentración de oxígeno de pronto de 30 a 40%, ¿ya? Es una FiO2 de 30 a 40%, no iniciar con 100% de oxígeno. Y debemos evitar el uso de bicarbonato porque ya saben que en el prematuro
El bicarbonato tiene mucha osmolaridad y podría ocasionar una ruptura del vaso sanguíneo y secundario a esa ruptura del vaso sanguíneo presentar este prematuro una hemorragia intraventricular. Entonces, en el manejo de un prematuro que nace deprimido, con depresión respiratoria, recuerden, ventilarlo con la menor presión posible, utilizar la FIO2 necesaria para que oxigene adecuadamente, que debería ser de un 30 a 40%, y nunca deberíamos usar bicarbonato por el riesgo de hemorragia intraventricular. No me pueden ahorita, no te empezar a enseñar. No, usted más bien, perdónenme. Alteración en termorregulación. Los prematuros obviamente van a tener dificultades en hacer un manejo térmico adecuado y por eso siempre hay que recibirlos en una radiante y cuando hay que trasladarlo a la unidad, tenemos que trasladarlo en un incubador de transporte donde le vamos a dar la humedad adecuada y obviamente la temperatura adecuada. Cuidados de la piel. Ustedes deben recordar que el prematuro tiene su epidermis poco desarrollada y por consiguiente va a ser más susceptible a infecciones, a erosiones y a tener mayores pérdidas insensibles de agua. Por eso un prematuro obviamente tiene que estar en incubadora para darle calor, pero tiene que tener esta incubadora una alta humedad. Entonces se recomienda humedades por encima del 80% y lo ideal es llegar a 100% de humedad. Este prematuro hay que cambiarlo de posición frecuentemente, ¿no? Cada turno por lo menos, y también hacer una rotación en la cabecita. Y ustedes recuerden que hacia las 2 semanas de vida, independientemente de la edad gestacional del prematuro, esa epidermis ya va a ser muy similar a una epidermis de un niño a término. Y por consiguiente ya no vamos a tener mayores pérdidas insensibles, ya no vamos a tener más chance de infecciones, ya no vamos a tener más chance de erosiones. O sea, el cuidado de la piel en el prematuro básicamente debe ser en los primeros 15 días. El prematuro tiene más riesgo de presentar ictericia, ¿no? Por inmadurez del hígado, y entonces se sugiere, nos recomienda el empleo profiláctico de fototerapia desde que nace el bebé en prematuros menores de 32 semanas de edad gestacional o prematuros con un peso menor de 1.500 gramos. 32 semanas más o menos se corresponde con un peso de 1.500 gramos. 28 semanas se corresponde con un peso de 1 gramo, de 1 kilo, y 34 semanas más o menos se corresponde con un peso de 2 kilos, ¿no? Eso más o menos son los puntos de corte. Entonces, en todo prematuro menos de 32 semanas, o menos de un peso de 1.500 gramos, desde el nacimiento ya deberíamos indicar fototerapia. Ahora, los prematuros también tienen más riesgo de trastorno metabólico, podrían hacer hipoglicemia, y los prematuros extremos, que son los menores de 28 semanas, ellos tienen más chance de hiperglicemia. Eso lo conversamos, creo, en la clase de trastornos metabólicos que hicimos en el semestre anterior. Y por eso deberíamos iniciar con cargas de glucosa de 4 a 6 miligramos kilo minuto. Deberíamos cuanto antes iniciar la nutrición parenteral. Recuerden que la administración de aminoácidos mejora la secreción de insulina y entonces va a tener menos chance de hiperglicemia. Y cuanto antes también deberíamos iniciar la alimentación por vía oral. Es lo que llamamos la estimulación enteral, que también eso hemos visto que mejora en general la secreción de hormonas, dentro de ellos la insulina. El prematuro no solo tiene riesgo de trastornos de la glucosa, sino también trastornos del calcio, básicamente hipocalcemia. En sus textos van a leer que todavía no nos ponemos de acuerdo si se debería administrar el calcio de manera profiláctica o de pronto solo administrarlo cuando el calcio realmente esté bajo. Eso cada unidad lo va a decidir. Nosotros en mi unidad, trabajo en el seguro, ya como les comenté, lo administramos de manera preventiva. Ya desde que nace el niño, ya le estamos administrando un aporte de calcio
para evitar el riesgo de hipocalcemia. Pero es verdad, algunas otras unidades solamente lo van a administrar cuando ven que ese calcio esté en un valor bajo. Lo que sí todos sabemos y recomendamos es que no se debe administrar el calcio por vía periférica. Lo ideal es administrarlo por una vía central, por el riesgo de infiltración. Ustedes saben que si se infiltra el calcio, esa venita donde están administrando el calcio se rompe. Ese calcio a nivel de celular subcutáneo va a generar quemaduras bastante serias, y por eso, para evitar este riesgo, nos recomiendan administrarlo por una vía central. Y siempre que administremos calcio hay que monitorizar la frecuencia cardíaca, porque ya saben que el calcio te puede generar una disminución de esta frecuencia cardíaca, te puede generar bradicardia. Y si ocurre esto, bueno, suspendemos la administración de calcio. En el prematuro hay que hacer un buen balance hídrico, sobre todo en el prematuro con un peso menor de 1500 gramos, y más aún en el prematuro con un peso menor de 1 kilo. ¿Ya? Recuerden ustedes que la pérdida de peso en un niño a término y en el prematuro con un peso mayor de 2500 gramos, la pérdida de peso no debería ser menor al 10%, y en el prematuro menor de 32 semanas o con un peso menos de 1500 gramos no debería ser mayor al 15%. O sea, más o menos va a perder, entonces estos niños deben perder de un 2 a 3% diario en los primeros 5 días de vida. Eso es lo normal. O sea, si tú tienes en las primeras semanas, en los primeros 5 días, un prematuro que aumenta de peso, eso no está bien. Lo que debe ocurrir es que ese prematuro debe bajar de peso. Si es muy prematuro, bajar un 3% diario, y si no es tan prematuro, debería bajar un 2%, como baja un niño a término. Siempre, para hacer un buen balance hídrico, tenemos que evaluar el peso y el sodio plasmático. Y recuerden ustedes que cuando un prematuro está en fototerapia, está en cuna radiante, tiene un flujo urinario menos de 0.5 mililitros kilo día y está con un dosaje de sodio por encima de 150 equivalentes por litro, estos son parámetros que nos indican que seguramente este prematuro está teniendo una buena cantidad de pérdida de agua, pérdidas insensibles de agua, y tendríamos que cubrir esas pérdidas con un mayor aporte de líquidos. ¿Ok? Los electrolitos. Miren, clásicamente hemos aprendido en el prematuro que el primer día no se debería administrar electrolitos, que el segundo día sí podríamos administrar sodio y potasio a 1 o 2 equivalentes kilo día, y el tercer día podemos incrementar el aporte de sodio y de potasio de 2 a 3 equivalentes kilo día. Y también hemos aprendido que en el menos de 1 kilo no se debería administrar electrolitos hasta el tercer día de vida. Pero en la actualidad, mire, las cosas van cambiando, y ahora nos dicen que el aporte de electrolitos se podría dar incluso el primer día. Ese es un concepto clásico que aprendimos que primeras 24 horas no lo necesitaban, pero sí se le podría dar si es que en su dosaje de sodio y potasio, que le vamos a hacer este prematuro, vemos que este sodio y potasio están bajos. O sea, finalmente la decisión de dar o no electrolitos el primer día va a depender en función a los valores de sodio y potasio. Entonces, y el primer día le pido sus electrolitos, doctor, está con un sodio 120, un potasio de 2.5, oye, tienes que administrar electrolitos, así sea un prematuro extremo, con un peso menor de 1000 gramos. Entonces, eso ha cambiado. Función renal, obviamente riñón inmaduro, no es inmaduro, y tiene funciones limitadas en cuanto a la excreción y a la concentración. Entonces hay que tener cuidado en el uso de drogas potencialmente nefrotóxicas, ¿no? ¿Y cuáles son estas drogas potencialmente nefrotóxicas que se suelen usar en las unidades de neo? Los aminoglucósidos, que es la gentamicina, amicacina, indometacina, que es una droga que usamos para el cierre del ductus, o que usábamos antes, ahora ya tenemos otras opciones. Estas drogas son nefrotóxicas y hay que tener cuidado en su uso, ¿no? Cuando sean internos, ustedes van a ver que en las unidades tenemos un librito que se llama Neofax, donde
en este librito están las dosis de todas las drogas que se pueden utilizar en los recién nacidos, y estas dosis varían en función a cuán prematuro es el niño y en función a su día de vida. Entonces uno busca en este librito, dice, estoy ante un prematuro de 7 días de vida, que tiene una edad gestacional de 28 semanas, y entonces, ¿cuál es la dosis que le corresponde, por ejemplo, de gentamicina? Si tiene 14 días, la dosis va a ser diferente, y si tiene más días, va a ser diferente, y si tuviese menos días, la dosis va a ser diferente. Obviamente uno no tiene la memoria elefante como para poderse acordar, entonces tenemos este librito, el Neofax, que también se lo pueden descargar por internet, y uno lo tiene ahí en el celular, o en su tablet, o en su computadora, y revisa, y de acuerdo, como les digo, a la edad gestacional y a la edad en días de vida, la edad postnatal, uno decide qué dosis debería usar en este niño para disminuir al mínimo estos efectos tóxicos. La nutrición, miren, eh, cuanto antes le administremos la alimentación al prematuro va a ser mejor, pero en el prematuro muy pequeñito, menos de 1000 gramos, menos de 28 semanas de edad gestacional, siempre nos recomiendan ser muy prudentes, y de pronto en ese prematuro las primeras 12 o 24 horas mejor es dejarlo en nada por vía oral. Por lo menos las primeras 12 horas. Y luego de este tiempo ya se inicia con la estimulación enteral. Esta estimulación enteral deberíamos mantenerla por 3 a 5 días, y más bien desde el arranque, desde que nació, deberíamos empezar con nutrición parenteral precoz, ¿no? Eso también ha cambiado. Si ustedes revisan sus textos de hace unos años, van a ver que antes se iniciaba la nutrición parenteral al tercer, cuarto día en los prematuros, y la alimentación por vía oral se iniciaba al quinto, sexto día. Bueno, las cosas han cambiado, y nos aconsejaban esto por el temor a la enterocolitis necrotizante. Pero las cosas han cambiado. Se ha visto que no debería haber ningún problema con la nutrición parenteral iniciada desde que nace el bebé. Y la estimulación enteral, a las pocas horas de haber nacido, deberíamos iniciarle, pero iniciarla solo con leche materna, no iniciarle con fórmula. Y con eso disminuimos tremendamente el riesgo de enterocolitis necrotizante. Bueno, los prematuros pueden tener problemas a nivel pulmonar, la famosa enfermedad de membrana hialina por deficiencia de surfactante, ¿no? Esto va a ocurrir sobre todo en los prematuros menores de 34 semanas de edad gestacional. Eh, Para evitar este riesgo de enfermedad de membrana hialina, los ginecobstetras administran corticoide a las madres. El corticoide prenatal puede ser la dexametasona, la betametasona. Esto ayuda tremendamente a madurar esos pulmones, de tal manera que cuando nazca el niño, tengamos poco chance de que este niño presente membrana hialina. Bueno, y si finalmente la hace, bueno, lo que debemos hacer es administrar surfactante, y ya sabes, tenemos el tratamiento de rescate. Le llaman rescate precoz cuando se administra en las primeras 2 horas de vida, y tardío cuando se administra entre las 2 a 6 horas de vida. En la actualidad, el surfactante profiláctico ya no se usa, ¿ya? Porque nos trae algunos problemas, a veces nos genera hemorragias pulmonares, y el niño se termina muriendo de la hemorragia pulmonar y no de la membrana hialina. Entonces, en la actualidad, la gran mayoría de unidades ya no se utiliza el surfactante profiláctico. Antes, ¿qué ocurría? Ni bien así el prematuro, ni bien así ya se le estaba administrando el surfactante. Bueno, esa conducta ha cambiado. Solamente se le administra si realmente hace la membrana hialina, pero se le va a administrar de manera precoz, porque se ha visto que cuanto antes se le administre el surfactante, la respuesta va a ser mejor. El prematuro también puede presentar apneas, ¿no? La definimos la apnea como la ausencia de respiración por 20 segundos, o de pronto menos tiempo, menos de 20 segundos, pero esa ausencia de respiración tiene que acompañar de bradicardia y o de saturación, ¿no? Entonces, si ausencia de respiración por 20 segundos, o podría ser menos tiempo, pero tendría que haber bradicardia de saturación, y hablamos de apnea. Si hay ausencia de respiración menor de 20 segundos y no se acompaña de bradicardia y o de saturación, hablamos de respiración periódica. Ah, si realmente presenta una apnea del prematuro, vamos a indicar alguna droga que estimule el centro respiratorio. Antes usábamos la penoxilina,
El problema de la fenolfenilina es que nos genera una serie de efectos indeseables, sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal y también a nivel del sistema cardiovascular. Se puede generar aumento de la presión arterial, taquicardia, un retraso del tránsito gastrointestinal, o sea, al final ese niño no tolera bien la leche. Pero tenemos una opción que ya la tenemos en nuestro mercado, que es la cafeína. Y la cafeína no tiene efectos a nivel del sistema cardiovascular y tampoco tiene efectos a nivel del sistema gastrointestinal. Entonces es la droga de elección y es lo que ahora en las unidades utilizamos, ¿no? Antes en Arequipa no disponíamos de cafeína, pero ahora ya la tenemos y entonces esta es la droga que utilizamos cuando un prematuro presenta apnea. Ahora, la apnea en el prematuro se va a presentar básicamente en el niño menor de 34 semanas, ¿no? Un niño prematuro de 35, 36 semanas que apnea, es difícil porque a esa edad ya este ah, ah, centro respiratorio está bastante maduro y es muy poco probable que los prematuros presenten apnea. El prematuro tiene también chance de problemas a nivel del sistema nervioso central, chance de hemorragia intracraniana, eh, y la hemorragia que va a presentar el prematuro no es una hemorragia sutural, una hemorragia supranuclear. El prematuro, la hemorragia que va a presentar es una hemorragia intraventricular. ¿Ok? Eh, los vasos sanguíneos que están a este nivel, rodeando el ventrículo, son muy lábiles y ante un incremento de la presión fácilmente se rompen y se produce esta hemorragia intraventricular. Bueno, se ha visto que el corticoide, así como nos ayuda a madurar los pulmones, el corticoide prenatal también se ha visto que disminuye esta hemorragia intraventricular. Pareciera que estos corticoides ayudan a madurar también estos vasos sanguíneos periventriculares. Son los le van a ver que en sus textos son los vasos que se llaman de la matriz germinal. Entonces, el corticoide no solamente deberíamos administrarlo para favorecer la maduración del pulmón, sino también es importante recibirlo porque nos ayuda a madurar estos vasitos sanguíneos y vamos a tener menos chance de hemorragia intraventricular. En el prematuro, durante la primera semana de vida, tenemos que evitar cambios bruscos de volemia, presión arterial y osmolaridad. Porque estos cambios bruscos de volemia, de presión arterial y osmolaridad, pues obviamente pueden generar ruptura del vaso sanguíneo y secundariamente esa ruptura vamos a tener la hemorragia intraventricular. Por eso van a leer en sus textos que se habla de protocolo de la primera semana de vida. ¿Ya? ¿Por qué manipulación mínima? Justamente para evitar incomodarlo a este prematuro y no vaya a haber un incremento de la presión arterial, no vaya a haber un aporte excesivo de líquido. No usamos drogas que tengan una osmolaridad alta para evitar este riesgo de hemorragia intracraneana, ¿ya? El riesgo de hemorragia intracraneana, de hemorragia intraventricular, recuerden ustedes, es sobre todo en la primera
Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya. Dime, ¿desde qué momento no me han escuchado para yo repetir? Hola, ¿me Hemorragia escuchan? intracraneal, doctor. Hemorragia intracraneal. Creo que la señal aquí está malísima. A ver, ¿me escuchan? Sí, doctor. ¿Sí? ¿Ahora sí? Ya. ¿Y en qué momento, no, qué parte no me han escuchado para yo repetirlo? Porque yo estaba hablando y pensé que todo estaba bien. Hemorragia. Te escucho entrecortado. A ver, ahí. ¿Me escuchan ahí? Sí, doctor, sí se lo escucha. Es que estoy acá en la clínica y acá la señal es pésima y estoy viendo dónde entra mejor la señal. Entonces les preguntaba hasta qué parte han escuchado bien para yo repetir nuevamente lo que no se escuchó bien. Hasta hemorragia, doctor. Hasta hemorragia. Ya. Bueno, entonces les decía, el prematuro a nivel cardiovascular puede presentar persistencia del ductus. El ductus es un conducto que une la aorta con la pulmonar, intraútero está abierto y cuando nace ese ductus se tiene que cerrar y se cierra a las 24, 48, 72 horas. Pero el prematuro tiene chance de que el ductus no se cierre y obviamente si no se cierra ese ductus me va a generar problemas hemodinámicos. Si yo tengo un manejo cuidadoso de líquidos, le doy los líquidos que realmente necesita el prematuro, voy a tener menos chance de que ese ductus permanezca abierto. Pero si yo le doy más líquidos de lo que realmente necesita ese prematuro, voy a incrementar el chance de que ese ductus no se cierre. Entonces, hay que hacer un manejo cuidadoso de líquidos, evitando el aporte excesivo. Y si finalmente ese ductus no se cierra, bueno, nosotros tenemos alternativas de tratamiento, le podemos dar unas drogas que van a ayudar al cierre del ductus, y una de ellas es l'indometacina, es muy buena droga. El problema es que nos genera a veces isquemia renal e isquemia mesentérica. Tenemos otra alternativa ya en nuestro medio que se puede utilizar y que no genera esta isquemia renal ni tampoco esta isquemia mesentérica, que es el ibuprofeno y el paracetamol. ¿Ok? Entonces, estas son drogas que siempre han habido en nuestro medio, pero eran por vía oral, no las tenemos por vía endovenosa. Bueno, ahora las tenemos por vía endovenosa y es nuestro tratamiento de elección en el caso de un ductus arterioso persistente en el prematuro, de elección porque ya saben que no tenemos efectos indeseables como nos originaba la indometacina. El otro problema que puede presentar un prematuro es compromiso a nivel del tracto gastrointestinal. Podría ser una enterocolitis necrotizante y esto lo vamos a evitar básicamente con incrementos lentos del volumen cuando le demos lechecita por vía oral y obviamente siempre deberíamos optar por la leche materna. Claramente han demostrado los estudios que el prematuro que recibe leche materna es muy poco probable que haga una enterocolitis necrotizante. En cambio, el prematuro que recibe básicamente fórmula, el chance de enterocolitis necrotizante se incrementa tremendamente. Entonces, en las unidades ahora, nosotros, en los prematuros, cuando sean internos, van a ver que es rarísimo que iniciemos la alimentación de un prematuro con fórmula. Siempre optamos por la leche materna. Y si finalmente la mamá no tiene leche, decimos, señora, consígase alguien que le regale algo de leche materna. No sé, tendrá su sobrina, su amiga, su prima, qué sé yo, alguien que tenga su bebito, que le esté dando el lactar y que le regale un poco de leche. Y nosotros le damos esa leche. ¿Ok? Y cuanto más prematuros somos, más rigurosos, solo leche materna.
para disminuir al mínimo este riesgo de enterocolitis necrotizante. Este cuadro se caracteriza por una distensión abdominal, por residuos biliosos, que son, o sea, amarillentos, verdosos y heces con sangre. Y este cuadro es muy severo, se suele perforar el intestino, hay que operarlo al niño, después queda con intestino corto y muchos de ellos ya se complican con sepsis y el niño se termina muriendo. Por eso tenemos un terror a este cuadro de enterocolitis necrotizante. Ya sabemos cómo prevenirlo, dándole solo leche materna. Solo leche materna. Bueno, el prematuro también tiene más chance de infecciones. Obviamente, así como todos sus órganos son inmaduros, dentro de ellos, pues su sistema inmune también es inmaduro. O sea, sus defensas son menores que la de un niño a término y por consiguiente tiene más chance de presentar cuadros infecciosos, ¿no? Adquirir infecciones intrahospitalarias. Eh, para disminuir este riesgo de infecciones hospitalarias, pues la medida más importante es el estricto lavado de manos, un buen lavado de manos, ¿no? Si yo lo voy a tocar a mi bebé, tengo que hacer un buen lavado de manos. Miren, el impacto de usar barbijo, gorro, ropita, estéril, miren, los estudios han demostrado que, que no hay mayor impacto en la disminución de infecciones intrahospitalarias utilizando barbijo, gorrito, botitas, ropita, ¿no? Entonces, en otras unidades de cuidados intensivos donde están los prematuros, ustedes van a observar que el papá, la mamá entra con su ropita de calle, simplemente lavándose las manos. O sea, no es necesario usar batitas estériles. Pero bueno, finalmente cada unidad decide como si va a utilizar o no estas batas estériles para los familiares, pero desde el punto de vista académico, ya saben que eso no tiene mayor impacto. Lo que realmente nos va a ayudar a disminuir las infecciones intrahospitalarias es el buen lavado de manos. Ahora, la mayoría de los niños que nacen de parto prematuro sin una causa clara, porque un niño habitualmente van a ver, nace prematuro, doctor, porque estaba con la mamá con enfermedad hipertensiva. Sí, pues. Doctor, nace prematuro porque la madre estuvo con coronoitis, hubo ruptura de membranas. Sí, pues ahí está la causa. Pero hay otros que nacen prematuros, doctor, pero ni la mamá estuvo con enfermedad hipertensiva, ni la mamá tuvo eh, alguna condición que nos haga pensar en infección y el niño nació prematuro. Bueno, se ha visto que esos niños que nacen prematuros sin ninguna causa clara, lo más probable es que haya un problema infeccioso. ¿Ya? Entonces, cuando un niño nace prematuro y no hay una causa clara de que nos explique el desencadenamiento de este parto prematuro, ustedes tienen que buscar infección. O sea, a ese niño pídanle todos sus marcadores de infección. Hay que buscar infección. Lo normal es que un niño no nazca prematuro y si nace prematuro es porque hay alguna razón. Antes yo aprendí, a mí me enseñaron, un tercio de los niños que nacen prematuros es por problemas de la madre, generalmente una enfermedad hipertensiva en el embarazo. El otro tercio es por problema infeccioso, ¿no? El niño se infectó y se queda en el trabajo de parto. Y el otro tercio es de causa desconocida. Bueno, ese tercio de causa desconocida se ha visto que debe ser también un problema infeccioso. O sea, hay que estudiarlo al bebé. Y si está infectado, obviamente iniciarle tratamiento antibiótico. Bueno, el prematuro, además de tener más chance de infecciones, también tiene más chance de presentar esta enfermedad metabólica ósea el prematuro, que es simplemente una deficiencia de calcio, fósforo y vitamina D. ¿Ya? Y eso nos puede generar una mala absorción ósea y estos niños tendrían más chance de presentar fracturas ante el manipuleo, el examen del recién nacido. ¿Ya? Entonces, para evitar este riesgo de enfermedad metabólica ósea prematuro, tenemos que adicionar a estos prematuros calcio, fósforo y vitamina D. En realidad, en la actualidad ya no se ve esta enfermedad metabólica ósea prematuro porque desde que nacen estos prematuros les estamos administrando nutrición parenteral y en esta nutrición parenteral ya les estamos dando estos micronutrientes. Entonces, pero antes no, pues antes no se da nutrición parenteral durante varios días o había unidades que no la tenían y entonces de pronto miran que su prematuro a la tercera, cuarta semana de vida presentaba una fractura del fémur
presentaba una fractura del húmero ante un manipulado mínimo. ¿Y era porque tenían esta deficiencia de estos micronutrientes? Ahora, el prematuro también tiene riesgo de presentar anemia porque tiene menor depósito de hierro, y a estos prematuros desde el inicio se les da su suplemento de hierro, ya sea por vía oral o lo administramos también por vía parenteral. Los prematuros también tienen riesgo de este cuadro de displasia broncopulmonar. Una vez que el prematuro supera todos sus problemas agudos y ya está en recuperación, muchos de ellos se quedan dependientes de oxígeno. Y esa dependencia de oxígeno es porque se generó una fibrosis pulmonar. Ese cuadro de fibrosis pulmonar, en el prematuro le llamamos displasia broncopulmonar. ¿Y saben cuál es la causa de que genere esa fibrosis? Porque este prematuro en sus primeros días de vida, cuando tuvo su problema agudo del bronco se le dio más oxígeno del que necesitaba. Entonces, es importante, para evitar el riesgo de displasia broncopulmonar, estos prematuros en su periodo inicial, en sus primeros días, cuando están con sus problemas agudos, deberíamos dar el oxígeno suficiente para que sature entre 90 y 95%. Nunca deberíamos permitir que un prematuro sature por encima del 95%. Doctor, estoy feliz porque está saturando 98, 99, 100%. Mire, con este poquito de oxígeno. No le des oxígeno. Si está saturando esa cantidad, no le des oxígeno, porque si no ese oxígeno, van a ver que genera radicales libres que generan daño a nivel de pulmones, generan una fibrosis y después este niño se queda dependiente de oxígeno, hace esta displasia broncopulmonar. Y tiene 2, 3 meses y necesita oxígeno para saturar adecuadamente. Bueno, no solamente el oxígeno genera esta displasia broncopulmonar, sino también cuando este niño, por un X problemas que tuvo, requirió ventilación mecánica y yo le estuve dando mucha presión o mucho volumen a través del ventilador mecánico, genera un parotrauma y un volutrauma, y eso condiciona que también más adelante este niño tenga chance de displasia broncopulmonar. Entonces, hay que ventilarlo de manera, como dicen, muy gentil, realmente muy, eh, con los volúmenes corrientes adecuados para evitar el riesgo de displasia broncopulmonar. Bueno, y también, finalmente, el prematuro tiene chance de generarme problemas a nivel de la retina. Se puede generar un daño a nivel de la retina y este niño presentar un desprendimiento de retina y quedarse ciego. Eh, Esto es un problema ya no agudo, sino va a ser un problema, diríamos, ya crónico. De pronto eso se lo presenta el mes, 2 meses de vida. Y para evitar este riesgo, ¿saben qué hay que hacer? También darle la cantidad de oxígeno adecuado. Si yo a ese prematuro le di más oxígeno del que necesitaba, permití que saturase más de lo que debería saturar, no solamente generó esta displasia broncopulmonar, que es esta fibrosis pulmonar, que finalmente lo hace dependiente de oxígeno, sino le genero daño a nivel de la retina y este prematuro se podría quedar ciego. Entonces, el manejo del oxígeno en el prematuro es bien importante y ustedes cuando sean internos van a ver que claramente las alarmas están entre 90 y 95%. Satura menos de 90, suena la alarma para decirte, dale un poco de oxígeno, y de pronto satura más del 95%, también suena la alarma, porque significa que le estás dando mucho oxígeno y hay que disminuir el aporte de oxígeno para evitar que sature más del 95%. Muy bien, entonces, estos rápidamente hemos hecho resumen de todos los problemas que podría presentar un prematuro. Si hubiese alguna pregunta. Ninguna, doctor. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Todo claro? No, ninguna. Sí, todo quedó claro. Muy bien, muchachos. Entonces ya terminé mis 3 clases. Si tuviesen alguna duda, yo